el silencio. Para comenzar, me gustaría empezar con la frase de Isabel Allende, una escritora chilena que dice: hay silencio antes de nacer, hay silencio después de la muerte, la vida no es más que ruido entre dos insondables silencios. Me parece algo muy interesante y muy controversial a la vez, porque tal vez se escucha feo, pero es verdad. O sea, como tal, ya adentrándonos a la definición de silencio, es, o sea, el silencio solo es la ausencia de ruido. Entonces, o sea, es eso. La vida es el ruido que se presenta a lo largo de lo que vives, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la importancia del silencio y podemos comenzar por la importancia del silencio dentro de una conversación. ¿Tú cómo piensas, o sea, que afecta el silencio dentro de una conversación? ¿Crees que es importante o...? Siento que es bien importante más que nada para relacionarte con las personas de mejor manera y que te vean también de una mejor manera y con más confianza, porque siempre o sea, esto escuché de algún lado que de un grupo la persona que más habla, que más participa, la que está así, es más propensa a contar algo que tú le cuentes en secreto a una persona que normalmente es más tímida, que no habla mucho, que es más reservada. Es mucho más propensa esa persona que habla tanto a la otra. Porque la A otra, contar el porque secreto. primero que la otra habla mucho, entonces no piensa dos veces antes de hablar. O sea, habla lo primero que se le viene a la mente, lo primero que piensa. Y la segunda persona, normalmente como que se piensa mucho lo que dice, porque al tener ese miedo de hablar y ser más tímido, más reservado, como que ya de por sí es como que ya tiene esa predisposición a sobrepensar lo que va a decir antes de hablar, porque tiene miedo a lo que digan los demás, etc. ¿Me entiendes? Y, y por esto, o sea, también es súper importante tener cuidado con lo que dices y a quién dices, ¿me entiendes? Y siempre las cosas que son tuyas, proyectos, lo que sea, tratar de quedarte contigo, porque vos no sabes qué puede pensar esa persona de ti, ¿me entiendes? Ya sea la intención que tenga o que quiera llegar, ¿me entiendes? Por ejemplo, si tú tienes algún proyecto o alguna cosa y le muestras a una persona y esa persona por más que quiera sentirse bien o lo que sea, puede que en el fondo sienta Pero como envidia, ¿me envidia. entiendes? O celos de cierta forma, como diciendo, chuta, yo también quisiera hacer eso. Y te quiera, o sea, esa persona se siente mal, obviamente, por sentir eso, porque a veces es involuntario. Claro. Pero al vos de hacer eso, es como que ya esa persona está generando, como que a vos, como que todo el tiempo, como esas vibras de que no, es que esto, y inconscientemente te va diciendo como cosas que cada vez te van a hacer como o empeorar lo que empezaste, o hacer malas cosas, o simplemente dejar. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y ahora que nombras, o sea, eso de pensar dos veces antes de hablar, me parece full importante, porque como tú dices, o sea, una persona que solo habla y habla y habla, no por el mismo hecho de que siempre busca rellenar ese silencio, o sea, no, como tú dices, o sea, no piensa dos veces antes de decir cualquier cosa. Tenemos que darnos cuenta que las palabras tienen mucho peso, no es algo como que puedes desperdiciar sin sentido cualquier palabra diciendo cualquier cosa. Y es algo que como sociedad creo que hemos acostumbrado mucho a, solo por la incomodidad que se genera en el silencio, rellenar con cualquier cosa, por más tonta que sea. Y volviendo a lo que dijiste de hablar dos veces, o sea, pensar dos veces antes de hablar, creo que es full importante porque de ese modo también, o sea, recapacitas sobre lo que vas a decir y te das cuenta si lo que vas a decir vale la pena o solo estás hablando porque sí, por opinar. Por ejemplo, acá hay una analogía que había visto la otra vez que decía que, por ejemplo, había una persona nueva dentro de la clase, o sea, un nuevo, y la clase era él entró con conocimientos muy básicos, muy bases. No sabía muy a profundidad lo que se iba a tratar dentro de esa clase. El resto de sus compañeros y el profesor, obviamente, sabían dos veces o el triple de lo que él sabía. Pero él fue, se sentó y nunca dijo nada. O sea, en toda la clase, todo el tiempo que estuvieron en clases, nunca opinó nada, nunca dijo nada como tal. Y, y al final, o sea, ya cuando tuvieron que presentar el examen y lo que aprendieron, obtuvo una nota muy buena e incluso mejor que algunos que al inicio sabían mucho más. ¿Y por qué? Porque esa persona estuvo
callada y en vez de él hablar desde la ignorancia, o sea, porque entró, como te digo, o sea, solo con las cosas básicas, sin él hablar de la ignorancia, solo aprendía del resto de personas que sabían mucho más que él. Y al final fue recolectando todo, veía si él se equivocaba, esto no tomo, si él decía esto y el profe corroboraba que la información estaba bien, se quedaba con eso, etcétera, etcétera. Y pues aprendió mucho más solo con la importancia de estar callado y no hablar y hablar y hablar. Porque cuando hablamos, o sea, solo estamos repitiendo lo que ya sabemos. Y muchas veces diciendo cosas hasta sin sentido que ni siquiera sabíamos. Y cuando escuchas, por el contrario, siempre aprendes algo nuevo, aprendes lo que sea la forma de pensar de la otra persona, le conoces más de esa persona o aprendes cualquier cosa que te puede servir, o sea, en general. Sí, con la analogía que dijiste, me hiciste acuerdo de una frase de Abraham Lincoln que decía que prefiero quedarme callado y que me tomen por tonto a hablar y que lo corroboren. Porque justamente cuando se quedaba callado todos pensaban, en esta analogía que tú dices, que no sabía nada. Pero en realidad él estaba absorbiendo todo el conocimiento porque, como tú dices, cuando hablas solo estás repitiendo lo que ya sabes. Y cuando escuchas estás absorbiendo información que probablemente mucha de ella no sepas o le estás añadiendo a la tuya para modificar conocimientos que ya tenías, que te puede ayudar mucho para darle ese plus a tu conocimiento, a tu cerebro y O sea, mejorar, a mejorar. lo que ya sabías. Exacto. Y también el tema de que o sea, justo esto, voy a otro tema, que como que las personas siempre tratan de buscar hoy en día en el exterior en vez de buscar en el interior, ¿me entiendes? O sea, como que cada vez que te levantas, buscar en el celular qué dicen los demás, qué música nueva hay, lo que sea, como que todo el tiempo ruido, ruido, ruido y tratas de buscar más cosas, más cosas, más cosas, en vez de buscar qué pasa en ese ruido interior tuyo, ¿me entiendes? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué es lo que te estás diciendo a ti mismo? ¿Me entiendes? Lo que dice tu conciencia y todo eso, porque es muy importante. O sea, dejar de buscar en el exterior para buscar más en tu interior, dejar de hablar para empezar a escuchar y dejar de empezar a decir cosas por solo decir, que guardaste y cuando tengas que decir, dilas. Sí, sí, me parece full bueno, o sea, lo que estás diciendo, me parece, o sea, sí, concuerdo mucho con lo que dices porque, como tú dices, o sea, estamos buscando mucho alimentarnos, solo de la información externa que recibimos, tal vez del celular, de lo que estamos scrolleando, de la música que escuchamos, no sé, de algún video que vemos en YouTube, etcétera, y nos olvidamos de escuchar interiormente a nosotros mismos, o sea, y llegamos a tal punto que estamos recibiendo tanto ruido del exterior que ya no nos escuchamos a nosotros mismos. O sea, no sabes ni qué piensas porque estás obteniendo solo el pensamiento del resto. Y como, o sea, como un ejercicio, me parece algo muy bueno que había visto la otra vez en YouTube de, bueno, un creador de contenido que hizo un reto, o sea, él mismo, se puso el reto él mismo, hizo una semana sin hablar. Y él mismo al final de la semana te explica, o sea, te da la reflexión de él, que fue muy difícil porque estamos demasiado acostumbrados a cualquier cosa, añadirle palabras, aunque no sean de valor. Porque te dijera añadir valor, pero muchas veces no es así, solo añadimos cosas sin sentido. Entonces, estamos muy acostumbrados a eso, añadir información. Y él hizo esto y se da cuenta que, bueno, primero que todo, cuando hablas con una persona, él decía que representa más o menos el 80% el silencio y solo el 20% lo que dice la persona. O sea, 20% lo que habla y 80% tú escuchar. Y decía que las personas solo hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y él solo asentía, o sea, asentía con la cabeza o hacía algún gesto y así. Y las personas podían seguir hablando y hablando y hablando. Y de vez en cuando se le escapaba una palabra, pero bueno, para no dejar 7 días, creo que es algo muy complicado. Y cuando se le escapa la palabra es como que cachas que estás tan acostumbrado a decir tantas cosas que es más difícil quedarte callado que decir algo, ¿me entiendes? Porque todo el tiempo estás acostumbrado a que si se genera un silencio incómodo, buscar alguna cosa que sea de relleno para que ya no sea incómodo. O sea, aprende a disfrutar ese silencio, ¿me entiendes? Y justo como me hiciste acuerdo de que hay personas que, o sea, como decía Aristóteles, los sabios hablan porque tienen algo que decir y los necios hablan porque tienen que decir algo, ¿me entiendes? Sí, sí, o sea, es como que las mismas palabras en diferente orden, pero le cambia completamente el sentido. Claro, porque, o sea, cuando tienes algo que decir, compartir una idea,
compartir algún conocimiento que creas que les va a servir a alguien, o que alguien te haya pedido, por ejemplo, yo te digo, oye, no seas malo, explícame algo, y yo te explico ese conocimiento, es, como tú dices, fue como algo de valor que te dije, ¿me entiendes? Algo que sirvió, que te sirvió. En cambio, si, no sé, si solo estás en una conversación y solo para no verte tonto o que no sabes del tema, dices lo que sea que se te venga a ese rato, aunque sea que algo que ya dijeron solo por relleno, o sea, ¿me entiendes? ¿Para qué? O sea, ¿cuál No es es algo de valor. Ajá. Y, por ejemplo, claro, o sea, es que como tú dices, o sea, el silencio actualmente en esta sociedad que estamos tan llenos de ruido constantemente, el buscar guardar silencio un momento se resuelve complicadísimo. O sea, nos sentimos tan inconformes con el silencio que, como tú dices, o sea, buscamos rellenar con cualquier cosa, aunque no tenga sentido. Y no sé, o sea, como ejercicio personal creo que tenemos que intentar al menos por un día no hablar. O sea, quédate callado, intenta cuando hables con otra persona, intenta mantenerte el mayor tiempo posible callado y si vas a opinar algo, piensa 2 veces siempre. Porque, por ejemplo, lo de pensar 2 veces se aplica mucho en el momento en el que estás teniendo una discusión con otra persona. Porque si yo discuto con alguien por las emociones que tengo, por la ira tal vez, por el enojo que estoy sintiendo, voy a hablar cualquier cosa y tal vez muchas veces solo desde mi enojo buscando herir a la otra persona, porque tal vez esa persona me hirió de algún modo, con sus palabras o con sus acciones, no sé. Pero no estoy pensando realmente el impacto que pueden tener mis palabras en esa persona y luego las palabras que esa persona me devuelva a mí, o sea, cómo me van a afectar. Y aquí había visto un video, no sé si sea verdad o no, pero bueno, es una historia, sirve muy bien ahora en este momento, que decía que había un niño, o sea, era una familia de 3 personas, ¿no? Un padre, una madre y el hijo. Y el hijo, no sé qué edad tendría, yo que sé, ponle 8 o 10 años tal vez. Y se portaba muy mal con la mamá, o sea, le respondía de cualquier cosa, le gritaba, le trataba mal, decía palabras insultantes, o sea, le hería a la mamá, solo con el vocabulario, nunca físicamente. Entonces el papá, ya sin saber qué hacer, dice, a ver, entonces ahora por cada vez que le respondas mal a tu mamá, por cada vez que le lastimes de algún modo verbalmente, vas a tomar un martillo, un clavo, te vas a esa pared que está en blanco y vas a clavar el clavo por cada vez que le lastimes, ¿no? Entonces, bueno, dice que ya un par de semanas, sí, el niño veía que la pared se comenzaba ya a llenar. Termina como que casi ya llenando la pared y dice, no, o sea, que ya él también cansado de ir todos los días y estar poniendo un clavo, dice, o sea, no, que estoy, o sea, date cuenta del modo en el que me estoy portando para ya tener toda una pared en menos de un mes, o sea, llena de clavos. Entonces el papá le dijo, cuando puso las reglas de que por cada vez que se porte mal, o sea, le grite o cosas así, ponga el clavo, le dijo que por cada vez o por cada día que no haga eso, que controle su actitud, etcétera, puede ir y retirar un clavo. Entonces ya en un par de semanas más, el niño logró controlarse, ya dejó de portarse de ese modo y comenzó a sacar todos los clavos ya porque iban pasando los días correspondientes. Al final, cuando ya saca el último clavo, dice que el niño ya, o sea, ya tenía todo el tacho con los clavos vacíos y ya se pone full feliz, dice, o sea, ve cuánto he logrado, o sea, ya no he vuelto a poner un clavo más y me siento full bien. Entonces va corriendo del papá y le dice, mira papá, ya dejé la pared limpia, ya están aquí todos los clavos, muestra el tacho con los clavos, dice, ya no he sido responsable en nada. El papá dice, muy bien, pero ven, y le lleva donde está la pared y dice, ¿y qué está en la pared? Dice, sin ningún clavo. Dice, no, pero fíjate bien, que está la pared, se echa huecos. Dice, exacto, o sea, por más que ya no vuelves a decir palabras hirientes, aún así las heridas quedaron en la pared, los clavos quedan ahí, las palabras le quedan a la persona y la herida se mantiene ahí por más que tú ya hayas dicho solucionar o que ya esté limpia superficialmente la pared, porque aún así las heridas, o sea, los huecos en la pared van a seguir ahí. Y creo que es una analogía muy buena para darnos cuenta del peso que tienen las palabras. Y más que nada en la sociedad de ahora, que la mayoría de cosas que decimos porque sí, a veces el insultar a alguien o tratar mal a alguien, como que la tomamos muy a la ligera, pero no puedes retroceder el tiempo. Las palabras no vuelven, tus acciones no vuelven. Si ya hiciste algo, ya nada, o sea, te toca afrontar y por más que pidas perdón, o sea, por eso es muy importante cuidar siempre con lo que decimos y si es posible, si somos cuando padres o lo que sea,
enseñar a nuestros hijos la importancia de las palabras, porque creo que a veces no se le da mucha importancia a lo que puede Claro. O sea, es llevar que una palabra. es un guau y dice, no, no, es que es niño, que diga lo que sea, o sea, es un niño, ¿qué mal le va a hacer a alguien? Que diga lo que sea, ¿no? Pero no es así, o sea, y como tú dices, nunca vuelve. Y la otra vez vi eso, un video, que hay tres cosas que nunca vuelve: el tiempo, las oportunidades y las palabras. O sea, si yo digo, no puedo hacer como, no sé, o sea, como si hubiera escrito algo y decir, no, 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 y borro. O sea, no, yo ya te dije, y, o sea, ya te dije, no puedo contrarrestarme a lo que, a lo que ya te dije, por más que me sienta mal después de haberte dicho eso, ya no puedo, o sea, no puedo darme la vuelta y decir, ah, no, es que no quise decirte, o sea, no puedes solucionar ya algo hiriente que le dijiste a una persona. Y, o sea, eso no creo que se trata más, o sea, sobre todo, buscar en esta sociedad de tanto ruido, callar un momento nuestras mentes. Claro, pero también ahora a favor del ruido, nosotros desde al menos por las eras prehistóricas, estamos diseñados para buscar el ruido, o sea, biológicamente, porque el ruido era como que señal de que había vida, de que habían personas, porque en esa época eran muy reducida la población y todo el tiempo tienen que estar como en contacto con su grupo, ¿me entiendes? Entonces, el saber que hay ruido en esa época significaba que había vida, que había estado su grupo, que había estado su gente, que había algo, ¿me entiendes? Pero ahora pasando acá, o sea, a ver, si estás predestinado a buscar el ruido, trata de controlar, porque ahora es cuando más ruido tienes, de todo. Desde el primer momento que te levantas, buscas el celular, ya tienes ruido. O sea, el ver Instagram, un reel, TikTok, lo que sea, la alarma, ya es ruido. La música, todo, todo. Entonces, eso hace como que a veces te tumba la cabeza, ¿me entiendes? Y no te deja, como dije antes, buscar más en tu interior y pensar en lo que estás pensando. Porque a veces creo que pensamos sin saber lo que estamos pensando. Ajá, o sea, no, es que creo que sí, sí, te calo la idea, pero a lo que te refieres creo que es que dejamos de estar presentes por el ruido mental que a veces generamos y comenzamos a divagar en nuestras ideas, y yo puedo estar aquí hablando contigo, pero mi mente puede estar, no sé, en lo que comí en esta mañana, tal vez, no sé, los deberes, las cosas que tengo que hacer, puedo estar pensando en qué tengo que hacer mañana, qué tengo que hacer, o sea, no, me calas, cada día tiene su propio problema, o sea, Claro, y como tú dices, o sea, ya no es solo de ahí, el silencio externo, sino silenciar también tu mente, porque a veces estás con tantas cosas y también el que el ruido está tan presente siempre que a vos no sé si te pasa, pero te está sonando hasta la canción en la cabeza sin vos sabes sí, sí, y vos no te das cuenta, o sea, personalmente, muchas veces me pasa eso, y me doy cuenta ya después de un rato, después de ya ponerme a tararear la canción y no sé, tengo que me llama alguien así, ¿qué estoy haciendo? O sea, me calas, puedo estar viendo una película y a mitad de la película me desconecto y mi mente se va a otro lado. Y como tú dices, o sea, poder controlar tus pensamientos y todo el ruido mental que se genera, porque, no te logras enfocar en una ajá, cosa. o sea, te desenfocas, te pones a pensar en otras cosas, estás tan acostumbrado a ponerte a pensar, a hablar, en estar en otras situaciones, y especialmente cuando estás solo, creo que es más cuando se presenta este problema, porque, a ver, ya si estoy solo y me logro aislar del ruido exterior, de otras personas, de música, esto, el otro, y me pongo a realizar una tarea, no sé, estoy haciendo algo del colegio, no sé, matemáticas, pongo un ejemplo, y estoy haciendo, y a mitad del ejercicio, mi mente comienza a pensar en, es que también tengo un deber de anatomía, es que también tengo un deber de tal cosa. O sea, céntrate en el momento y logra controlar tu mente para estar en el presente. No dejes que te ponga a divagar por otros lugares, o te pones a pensar en otras cosas, desconectas tu mente del presente, te, o sea, no sé, solo te pones a, te desconectas de ti mismo. O sea, creo que, como tú dices, tenemos que centrarnos y buscar estar presentes en las cosas que estamos, o sea, Del día a día lo que estás presentes viviendo. en el presente, no valga de todas. Y justo por esto el otro día no me acuerdo quién oí, pero alguien había dicho que ahora creo que una profe, las clases, o sea, tienen que cortar como que intervalos pocos de tiempo y ya cambiar la clase, porque las personas de ahora
están como que te prestan atención un intervalo muy poco de tiempo, creo que son 20 minutos, y se les va la cabeza a otro lado, empiezan a pensar otras cosas. Y científicamente ya han hecho estudios y esto es Sí, verdad. sí, claro. O sea, y es increíble, o sea, te das cuenta cómo ya la mayoría de la gente, el común de la gente se vuelve algo ya natural, algo que ya pasa, porque si eso antes no creo que pasaba. Pregúntale No, a no, tu abuelo, a tu abuela, ellos estaban toda la clase las 5 horas sentados ahí y tal vez el receso del recreo en 2 horas y media. Y oye, o sea, te iba mal en el colegio, no es que, no, es que el niño no puede concentrar. O sea, no, te daban tus y por la padres, concentración que llegabas. tienes, que tenían, vos ves que hasta ahora guardan esos conocimientos, ¿me Y es que entiendes? es muy bueno. Y es que, por ejemplo, también por todo o sea, como tú dices, el ruido que se genera, existen técnicas de estudio como la Pomodoro, que porque no podemos concentrarnos mucho tiempo. A ver, yo personalmente creo que la mente es como un músculo. O sea, si vos le entrenas y si le pones un límite, va a llegar hasta ese límite. Pero si vos le entrenas como si no tuviera límite, va a ser así. No vas a tener un límite y vas a poder llegar a donde te dé la gana, Estoy ¿no? muy de acuerdo con eso. Porque, bueno, volviendo al tema, eh, como te decía, o sea, existen técnicas como la Pomodoro, que son literalmente la más común, o sea, la que va por defecto, digamos, que son más de nada, sí son 25 minutos de concentración y luego le cambias 5 minutos de descanso. 25 de concentración, 5 de descansos. ¿Por qué? Porque tu cerebro, ya con todo lo que vivimos actualmente, estamos pensando, o sea, llegamos a 20, 25 minutos y chavos, ya mi mente se desconecta y se pone a pensar en otras cosas. Pero como te digo, es un músculo y el único límite está en tu cabeza. Y hablando de límites, se me vino una frase, bueno, un video que había visto, que decía que los humanos pensamos o pensábamos que el límite era el cielo y aún así hay pisadas en la luna. O sea, hay marcas de huellas de pies en la luna y bueno, hay mucha gente que afirma que no existe, esa que nadie ha llegado a la luna y esto y el otro, pero es solo una analogía, ¿no? Es una forma de ver que los límites existen solo en tu cabeza y que tú eres quien te limita, o sea, y si vos piensas que no puedes concentrarte durante 20 minutos, no vas a poder. Si piensas que puedes concentrarte durante 2 horas, o sea, vas a poder. ¿Te va a costar tiempo? Sí, porque estamos en una sociedad, como ya dices, o sea, no podemos contribuir demasiado tiempo a una sola actividad, nos distraemos. Pero si entrenas cada lapso, o sea, cada vez un lapso, tiempo más, 5 más, 5 más, 5 más, vas a terminar logrando callar tus pensamientos y concentrarte en la cosa que estás haciendo. Sí, y yo quiero regresar a un tema que creo que pasamos muy rápido, que es el del silencio cuando estás con alguien. O sea, el poder disfrutar del silencio, ¿me entiendes? Cuando estás con alguien hablando, el tema de que es lo normal, gente, o sea, el común, queremos como rellenar ese espacio de silencio por la incomodidad o lo que sea. Aprende a disfrutar del silencio, porque si ya sabes que es algo importante, aunque sea para darte ese momento que ya dejaste de hablar cosas que probablemente no te hayan sido importantes de ese rato, si no tuviste el tema como para hablar algo de valor, no creo que hayas tenido esa información como de valor, ¿me entiendes? O sea, como que no hayas estado hablando con esa persona de algo de valor. Ya, entonces, si utilices el silencio para reflexionar, porque como dice Beethoven, nunca rompas el silencio si no es para mejorar. Entonces, si vas a romper ese silencio, di algo de valor, o sea, aporta a la conversación un tema que sea interesante. O sea, por ejemplo, no solo hablar de personas, sino hablar de ideas. Porque cuando alguien habla de personas, lo más común sería que la próxima persona de la que hablen seas vos. Cuando te vas, claro. Entonces, O sea, sí, cuando estás con ellos, hablan de alguien más y critican a alguien más. entonces trata de siempre estar con gente que hable de ideas y no de personas. Porque la gente que va a hablar de ideas, primero que solo van a ser, la mayoría de ideas van a ser ideas que te aporten, porque nadie, el común, no creo que hablen solo de ideas negativas. Claro. Y a pesar de que hables de una idea de negativa, si estás ya hablando de ideas, o sea, el resto de personas con las que estás hablando te van a decir, oye, no, mira, me parece una mala idea por esto, por esto, por esto, y le vas a aportar valor a esa persona, porque tal vez tenía una idea errónea acerca de cierto tema, de esta cosa. Aportas valor de cualquier modo, escuchando, y me parece muy bueno eso que dices. O sea, al inicio no te calé lo que dijiste de hablar de personas, o sea, hablar de ideas y no de personas,
pero ya con el ejemplo que me pusiste, o sea, te entiendo, te entiendo. Y sí, o sea, creo que tenemos que juntarnos con personas las cuales, o sea, a ver, creo que nadie está en un punto en el que podemos criticar a una persona, al menos crítica destructiva, ¿no? Porque alguien que te puede dar una crítica constructiva siempre va a ser algo que aporte valor. Porque si yo te digo, mira, tal vez puedes mejorar tu negocio de cierta forma, o sea, te va a ayudar sí o no. Tal vez tomas en cuenta mi idea, tal vez no, pero al menos vas a tener ese pensamiento de chuta, o sea, capaz sí puede mejorar de tal forma, así, ¿me calas? Ajá. Y sí, eso me parece full bueno. Como tú dices, o sea, para finalizar la frase de Kobe, que ya dijiste, que nunca rompas el silencio si no es para mejorar.